Soy el pastor Iván Torres de la Iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Y yo, la pastora Ivonne. Gracias por conectarte con nosotros. Prepara tu corazón para esta palabra que vas a recibir porque va a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 12, de versos 46 y 50. Hemos venido hablando en esta serie de 50 días de camino. Ponme 50 días de camino, gloria a Dios. Y lo hacemos, hermano, porque acabamos de celebrar la Semana Mayor, donde celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Un evento extraordinario que ha cambiado la historia de la humanidad y que puede seguir cambiando las historias de nuestras vidas por la fe de saber que Él murió en esa cruz del Calvario y pagó por unos precios que no podíamos pagar. En un momento dado, hermano querido, vimos y celebramos cómo esa sangre fue derramada, cómo se culminó ese sacrificio, cómo unos sacrificios que eran imperfectos se hicieron imperfectos cuando Dios mismo dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y al tercer día, diga conmigo, al tercer día. Sí, porque yo conozco uno que al tercer día te puede salvar. Dígale a su vecino, yo conozco uno que al tercer día, te estoy diciendo que al tercer día te puede resolver ese problema. Resucitó. Y esa es la razón de nuestra fe, una fe viva. Nuestra fe está basada en un Dios que nos ha amado tanto, que dio lo mejor que tenía, que encarnó su propia palabra para ejecutar lo que siempre ha sido su deseo, la salvación del ser humano. Retornarnos a nosotros, a ese estado donde usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza, caímos, pecamos, pero Dios tiene un plan de salvación para quien en Él cree no se pierda, mas tenga. Y en ese momento empezó un camino, otro camino. Porque dice claramente el Señor Jesús en el libro de Juan, es bueno que yo me vaya. Diga conmigo, es bueno que yo me vaya. Imagínese que usted está con alguien que ha hecho milagros, que le ha bendecido, que le ha sacado de la esclavitud, que usted ya puede saber, creer y entender, que puede confiar, es decir, llegar a ese estado mental y de corazón, de tener paz de saber que Dios va a hacer lo que dijo que iba a hacer. ¿Cuántos creen que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer? ¿Cuántos creen que Él va a hacer lo que dijo que iba a hacer? Nosotros nos han dado la razón de nuestra fe. La razón de poder creer. Cuando usted y yo creemos, realizamos un acto de creación, valga la redundancia. Realizamos un acto de llevar a cabo algo. Y podemos creer y tenemos que tener un objeto de creencia. Y para nosotros creemos en un Dios todopoderoso, en un solo sabio Dios, que dio a su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Ese objeto de nuestra creencia lo es por cuanto y en tanto creemos que Él no puede mentir y sabemos que Él no puede mentir. Y en esta mañana venimos a creer. A creer que Él nos va a dar el poder. Como prometió cuando le dijo a aquella gente, yo les digo que no tienes que enterarte de las señales. Que tú no tienes que saber las señales, sino que recibirás poder. Dígale a su vecino, no te interesan los tiempos ni las señales, porque recibirás poder. Eso último no lo dijeron y me preocupa. Porque recibirás poder. Todavía hay gente que no se lo dice al del lado. Dígale, porque recibirás poder. Y decía yo el otro día que hablábamos a los empresarios de la Iglesia Fuente de Agua Viva, pastoreado por el pastor Robert Gómez. Allí hablábamos de que hay personas que necesitan ver señales para que puedan comenzar algo. Sin embargo, Jesucristo le está diciendo, no tienes que ver señales, te toca ir a Galilea y recibirás poder. Y de la misma forma que cuando comenzábamos la empresa, nosotros no teníamos las señales que queríamos, no teníamos el dinero, no teníamos un local, pero habíamos creído a Dios que Él dice que Él me da el poder para hacer la riqueza. Él me da el poder para hacer la riqueza. Y si tú estás aquí en esta mañana con algún déficit de algo, yo quiero que tú sepas que estamos 50 días de camino
al poder del Espíritu Santo, a reconocer que con Él todo es posible y sin Él nada es posible. ¿Cuántos celebran eso en esta mañana? Usted ve, pero hay un proceso, el camino, esos 50 días de camino, son 50 días de transformación, 50 días de cambio. Aquellos hombres y mujeres que estaban allí en el aposento alto, 120 de ellos, que constituían inclusive una asamblea legal para poder comenzar un movimiento nuevo dentro de la ley de Israel. Aquella gente estaban asustados, diga conmigo asustados, diga conmigo asustados, diga conmigo desesperados, diga conmigo encerrados. Y aquella gente estaban encerrados, asustados y desesperados porque le habían matado, como decimos en mi pueblo, en Yabucoa, Puerto Rico, le habían matado el gallo en la mano, Billy. Le habían matado el gallo, simplemente el líder que tenían, se lo habían matado. Pero Jesús se encontró con dos de ellos en el camino y empezó a hablarle la palabra de él. Y empezó a darle la palabra y empezó a través de la palabra a retornar con aquellos dos que iban a Emaús, a retornarlos a su lugar de adoración que era en Jerusalén. Y esta mañana quiero que caminemos ese camino. Yo te quiero hablar de lo que es un ente transformador. Usted ve, hoy celebramos el Día de la Madre. Y en nuestro camino de vida, nuestro proyecto de vida, todo hay camino, carga, compañero y conclusión. Diga conmigo, mi proyecto de vida tiene un camino, tiene carga, tiene compañero y tiene una conclusión. Y nosotros tenemos que asegurar que mi compañero de vida sea un agente de transformación que me ayude a completar el propósito de Dios en mi vida. Porque yo le aseguro que hay gente ahora y hay influencers ahora en su vida que le están tratando de llevar a usted al camino que no es el correcto. Pero Dios está aquí en esta hora. Y usted ve, hoy es el Día de la Madre. Y el rol de una madre es una madre que concibe. Una madre crea, una madre da luz. Una madre nutre, cría, protege y proyecta. Yo quiero que usted vaya al libro de Mateo, capítulo 12, versos 46 a 50. Porque esta mañana yo voy a tocar una serie de puntos, los cuales tal vez agrederán un poco lo que pensamos que es una madre. Yo celebro la vida de mi madre, la vida de mis abuelas. Yo no tengo un testimonio malo, hermano querido. Tengo un testimonio muy bueno. Buena madre, abuelas, gente que nutría, cuyo recuerdo me bendice. Y Jesús redefinió lo que es una madre. En el verso 46 del capítulo 12 de Mateo, dice la palabra de Dios: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, lo querían interrumpir, porque Jesús estaba precisamente echando demonios fuera, estaba trayendo la palabra, estaba contraviniendo lo que por allí conocían como el conocimiento convencional, que era lo que traía el pueblo judío, la iglesia judía. Y se habían anquilosado en creencias negativas, creencias que no hacían lo que predicaban. Y Jesús le está diciendo, está predicando, y mientras él predicaba, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, lo querían interrumpir. Y le dijo a uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Diga conmigo, hablar. ¿Alguna vez usted ha estado predicando, está haciendo algo para el Señor y de repente llega alguien con la mejor intención y empieza a interrumpirte? ¿A cuánto le ha pasado eso? Empieza a traer otro tema. Y allí estaba Jesús, precisamente en medio de esa circunstancia. Y respondiendo Jesús al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Señora, esta es tu palabra.
Y tu palabra no regresa vacía. Tu palabra es viva, eficaz, cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra penetra en esta mañana toda nuestra coyuntura, nuestros tuétanos, y discierne todos los pensamientos, las intenciones de nuestros corazones. Tu palabra es nuestro consuelo en nuestra aflicción. Porque la suma de tu palabra es la verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Qué es una madre? El rol de una madre es concebir. Una madre concibe, crea, da luz, nutre, cría, protege, proyecta. Pocas relaciones tienen un impacto tan profundo en nuestra vida. Cuando una relación como esta se corrompe, esto deja huellas profundas en una sociedad. En el pueblo de Israel, el ser judío se hereda a través de la madre. Usted era judío no a través de su papá, es a través de su mamá. Si su mamá era judía, usted heredaba el ser judío. Y el ser judío, eso quiere decir que tenía derecho a la ley, a las bendiciones y a las prohibiciones de la ley. Y se hereda no a través del padre, sino a través de la madre. Interesante proceso. Era una sociedad matriarcal. Y hasta los 12 años, cuando el niño tiene su bautismo, le llaman ellos bar mitzvah, y se entrega bajo la tutela del padre. Son procesos muy bien definidos, los cuales ayudan al proceso de afirmación. Diga conmigo, proceso de afirmación. En el hombre, lo cual comprende proclamar la identidad del hijo o hija, proteger, proveer y proyectar al individuo. Y eso es lo que nosotros necesitamos en nuestra vida. Alguien que proyecta nuestra identidad, alguien que de repente nos proteja, nos provea, nos proyecte como gente que tiene algo que decir y que va a algún lado. Yo conozco gente que se ha dedicado a eso en el peor de los momentos, donde tal vez ha sido abandonado esos niños y han tomado ese rol. Yo le quiero que usted le dé un aplauso al Dios del cielo por gente que tiene la valentía de tomar el rol de afirmación cuando alguien lo abandona. ¿Cuántos dicen amén a eso? No, pero déselo fuerte, hermano. Ese aplauso tiene que ser más fuerte en esta mañana, en el nombre de Jesús. Oiga bien, fíjese, es lastimoso ver cómo se ataca la maternidad y paternidad desde varios frentes en nuestra sociedad. Y tal vez no nos gusta hablar de esto, pero es una realidad. Atacan la primera institución creada por Dios, que es la familia. Y no puede haber familia si no hay paternidad y no hay maternidad. Y entonces vemos cómo nuestros niños son las víctimas de un proceso organizado de gentes cuya agenda es confundir la identidad, desproteger, manipular la provisión y como resultado fallar en la proyección sana de la vida de un ser humano. Y en esta iglesia, hermano querido, predicamos la palabra profética más segura. Una palabra de afirmación, de identidad, una palabra que habla de un Dios que protege, que provee y que proyecta. Para quien yo pido un aplauso en esta mañana en el nombre de Jesús. Como resultado de esto, vemos una sociedad donde ocurren horribles crímenes. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Usted lo puede ver en las noticias. Una falta de sensibilidad reflejada en la memoria corta, en la no consecuencia. Personas piensan que no hay consecuencia, que pueden hacer lo que quieran. Y eso es un reflejo de atacar esas instituciones. Vemos la inacción y la no participación en la solución de un pueblo que señala a Dios, papá y mamá, el gobierno y la escuela como los únicos responsables de todo lo que ocurre. Sí, porque es fácil decir que eso fue Dios. Oh, no, eso fue la papá y la mamá. No, eso fue el gobierno, no, eso fue la escuela. Pero rechazamos tomar responsabilidad de lo que nos compete. Y si usted y yo no tomamos responsabilidad, jamás tendremos el fruto que pretendemos lograr. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Usted ve, está pasando todo esto, pero ahí está Dios y su palabra. En medio de todo este asunto está Dios y su palabra. Su palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Está el sacrificio de Jesús en la cruz,
con su sangre bendita derramada. Hay un nuevo pacto basado en mejores promesas. Está el poder del Espíritu Santo, la gracia de Dios y nuestra fe en el amor que tenemos por Dios, por cada semejante y por nuestra palabra. Escucho a alguien decir amén en esta mañana. Yo vine a predicarle a la gente que cree en eso en esta mañana. Oye, yo quiero saber si yo estoy predicando en el sitio correcto en esta hora. Porque pueden ocurrir todas esas cosas, pero ahí está Dios. Ahí está su poder, ahí está el camino de 50 días para llegar al poder que Él nos ha prometido de su Espíritu Santo. Estamos creyendo que hay un derramamiento del Espíritu Santo poderoso en nuestras vidas y en la vida de toda carne, como dijo el profeta Joel, que en este tiempo, diga conmigo, en este tiempo, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Dónde está la gente que recibirá esa manifestación de ese Espíritu Santo en esta hora? ¿Dónde está la gente que le cree a un Dios que rompe lo que tiene que romper para cumplir su palabra? Aleluya. Diga conmigo, es conmigo la cosa. Dígale a su vecino, es contigo la cosa. Y dígale también, tú no puedes hacer nada con esa cara que tiene, pero tranquilo, el poder viene. Tranquilo que el poder viene. Tranquilo que el poder viene. Un camino de transformación. Un camino extraordinario de transformación para la vida del hombre. Muchas personas creen que la maternidad es simplemente biológica. Pero Jesús redefinió el concepto de madre al decir, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Hemos visto personas que actúan más como madre que aquella que es su madre biológica. Mire, Jesús dice, mi madre y mis hermanos son quienes hacen la voluntad del Padre. En Mateo 12:50. En una sociedad donde la maternidad y la paternidad están bajo ataque y donde los niños se crían sin dirección espiritual, la pregunta no es solo quién te dio la vida, sino quién te transforma para cumplir el propósito que Dios tiene sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjate lo que dice, ¿quién te transforma para cumplir el propósito que Dios tiene sobre ti? Porque lo que se hace por ahí es transbloquear, es simplemente prostituir, es sabotear el propósito con otras ideas, pero el único que tiene un propósito que se va a cumplir, que es de bendición, porque mis planes contigo son de paz y no de mal. Ese es el propósito de Dios en esta hora. Es el Dios del cielo. Y yo necesito vivir al lado de personas que me ayuden a transformarme a eso que Dios tiene para mí. A esa maravilla de poder vivir una vida en abundancia. En una sociedad donde la maternidad y la paternidad están bajo ataque y donde los niños se crían sin dirección espiritual, repito, la pregunta es no solo quién te dio la vida, sino quién te transformó. ¿Quién te transforma? ¿Quién te transformó? Como hemos visto y hemos dicho, todo proyecto de vida tiene 4 componentes. Diga conmigo, camino, tiene carga, tiene compañero y tiene conclusión. Y una verdadera madre es un compañero transformador en ese viaje. Y hoy van a haber sentimientos encontrados. Algunos pensaremos que sí hemos tenido esa madre transformadora. Otros pensaremos que no la tuvimos ni siquiera. Otros pensaremos que era medio pocillo, como decimos. Y otros simplemente pensaremos que era lo contrario de lo que tenía que hacer. Pero lo que cuenta es lo que Dios dice al respecto. Lo que cuenta es que Dios está con nosotros. Lo que cuenta es que ese motor de bendición, ese motor que pretende y nos da el poder, está disponible en esta mañana. Solo el que hace la voluntad de Dios es transformado. Se convierte en la justicia de Dios. Solo es transformado. Y mire, todo lo que ocurrió en la Semana Santa es simplemente la habilidad, abre la habilidad para nosotros para ser transformados conforme Dios nos creó. O sea, esto es un plan de salvación.
Un plan de salvación tiene comienzo, tiene término, tiene punto medio y tiene término. Y usted y yo tenemos que ver esto como un padre que se interesa en ese plan de salvación en mi vida. Y que va a lograr que haya transformación necesariamente en nuestro camino. Las bases bíblicas que queremos citar en esta mañana se encuentran en Mateo 12:50. Dice, mi madre es la que hace la voluntad de mi Padre. Porque todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi madre, mi hermana y mí. ¿Y mí? Pastores, que mi mamá no me enseñó a hacer la voluntad de Dios. Pastores, que primero me enseñó y después no me enseñó. Empiezan a ver todas estas ideas. Pero ¿cuántos saben que vamos a terminar en victoria en esta mañana? Porque ella la ganó en la cruz del Calvario. Número 2, solo el que hace la voluntad de Dios es transformado o se convierte en la justicia de Dios. Como dice en Mateo 7:21. Yo lo voy a llevar a través de este viaje de la Biblia para fundamentar nuestra tesis en esta mañana en esa palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Hace qué? ¿Hace qué? ¿La qué? La voluntad. La que hace la voluntad del Padre, gracias. El que hace, ese es el transformado. Porque cuando usted habla de entrar en el reino de los cielos, para usted estar en un reino tiene que ser transformado. Usted no entra en un reino si no cree en la ley de ese reino, si no usa la moneda de ese reino, si no habla lo que se habla en ese reino, y si no come lo que está en ese reino, y si uno reconoce al rey. ¿Cuántos dicen amén? Así que para usted poder entrar en un reino, tiene que poder aceptar ley, moneda, comida y autoridad. En una sociedad donde no queremos respetar la autoridad. No queremos respetar la autoridad. Hay una falta de respeto a la autoridad rampante. El otro día escuché que hubo una dama que hizo una corrección bastante enérgica, por decirlo de una forma, de un hijo, y que la han metido en la corte porque hizo eso. Y aquí nosotros no estamos diciendo ni avalando abusos, sino que tenemos que respetar la autoridad. Una sociedad donde no se respeta la autoridad es una sociedad destinada a caer, destinada a eliminarse, destinada a no prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? Una casa dividida contra sí misma no prosperará. ¿Y sabe por qué se divide? Porque no se reconoce a la autoridad. Si yo no reconociera la autoridad del Dios a quien yo le sirvo, yo tampoco podría tener la bendición que Él tiene para mí. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Solo el que hace la voluntad de Dios es transformado. Número 3, base bíblica. Solo el que hace la voluntad ayuda a transformar, como dice Mateo 5:16. Voy a repetir eso. Solo el que hace la voluntad de Dios ayuda a transformar. No todo el que 5:16, esa no es otra. 5:16. Gloria a Dios. Vamos a ver por aquí. En lo que me la ponen ahí. Recuérdese que esto es directamente. Exactamente, a todo color. Gracias, pastora. Mateo 5:16. Lo que dice ahí, vamos a buscarla aquí en la palabra de Dios, que la tengo rapidito. Mateo 5:16. Dice la palabra de Dios. Así alumbra nuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean vuestras buenas obras y glorifiquen para que otros vean las buenas obras. Hermano querido, usted y yo tenemos, ¿verdad? Buscando aquí en la palabra de Dios, gloria a Dios, hacer la voluntad, porque eso ayuda a transformar a otra gente. Hacer que vuestra luz, que nosotros hacer nuestra voluntad delante de los hombres, vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. Cuando ven que hago las buenas obras, cuando ven que las actúo, entonces yo puedo lograr transformar a otra persona.
Pero Cristo le decía a sus discípulos de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y usted y yo tenemos que vivir lo que Dios dice y hacer lo que Dios dice, porque si no se convierte en una palabra vacía. Y la idea es transformar. La idea es que yo pueda transformar la vida de mis nietos, la vida de mis hijos, que yo pueda llevar esa palabra, que yo pueda, hermano, ser querido, ser alguien que puede gobernar bien su casa. Porque qué triste sería que fuéramos salvación o canal de salvación para otros, pero que en mi propia casa yo no pueda hacerlo. Y Dios nos ha hablado claramente, hermano querido, tú que nos estás viendo en esta mañana, de lo importante que es tener su presencia en nuestra vida, de lo importante que es llevar su palabra a nuestra casa, de lo importante que es que haya profeta en tu casa. Porque, hermano querido, podrán hacer la decisión que quieran, pero tendrán una palabra de Dios siempre pendiente y siempre declarada en ellos. Como le pasó al pueblo de Israel cuando estaba Ezequiel. Dios le dijo, háblales a ellos, son de dura servir, pero tienen que saber que hay profeta entre ellos. Y traemos esta palabra para ti en esta hora que estás en tu casa. Tú y yo tenemos que ser profetas de nuestra propia casa para que siempre haya una palabra de poder, una palabra de autoridad, una palabra que pueda ser obedecida y que ellos lleguen a ese lugar. Pero a veces no somos lo que tenemos que ser. No somos lo que tenemos que hacer, no somos ese elemento de transformación. No lo somos. Simplemente fallamos en ese proceso. Yo quiero hablar en esta mañana de alguien que sí fue un ente transformador. Y me voy a referir a esa escritura que vimos en Mateo capítulo 12 en esta mañana. Quiero hacerlo con cuidado, con calma, para poder proyectar la idea que Dios está diciendo. Mateo 12:46 dice, mientras él aún hablaba, no la pongas, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Y él dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Usted ve en la Biblia que Jesús no está recibiendo a su mamá. ¿Por qué no va a recibir a su mamá? Es su mamá. Imagínese que usted está en su casa, su madre y sus hermanos está haciendo algo usted, llevando a cabo un propósito en su vida y de repente viene su mamá a verlo. Usted la vería. Usted la vería, hermano querido. ¿Verdad que sí? Esa es la tendencia que uno hace. Vamos a ver. ¿Cómo no? Ahí está mami, la voy a ver. Pero, ¿por qué si María la Virgen hizo la voluntad del Padre, como vemos en Lucas 1:38, que el ángel Gabriel se le presenta y le dice, tú serás bienaventurada porque lo que está en ti santo es, y dice la palabra, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, a tu palabra. Y el ángel se fue. María hacía la voluntad de Dios. María lo hacía, porque ahí lo vemos que ella lo hizo. Pero ¿por qué Mateo 12:48 y 49 no la recibió ese día y dijo lo que dijo? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Por qué, si aquí dice que él hacía la palabra, la voluntad de Dios, por qué en ese otro momento él no la recibió? Cuando usted lee la Biblia con una curiosidad específica para mirar estos detalles, vemos entonces que al llegar a la cruz del Calvario, Jesús sí que reconoció a su madre, pero le dice mujer cuando se le entrega como una madre a su discípulo en Juan 19:26-27. Jesús no le dijo madre, le dijo mujer. Jesús le dice a su madre, mujer, diga conmigo mujer.
aquí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice, Juan, aquí tienes a tu madre. ¿Por qué usa madre y por qué usa mujer? Lejos de ser despectivo, el término mujer usado por Jesús hacia su mamá, María, en este evento y en las bodas de Caná, ese término mujer era uno de respeto. Era uno, como decirle a María, señora. Aún así, decirle mujer distaba de la intimidad, pero mujer se entendía en ese idioma, en ese tiempo y de la manera que él lo está usando. Es un título de respeto cuando colabora con un propósito divino. Madre es un título íntimo que se gana al ser un agente activo de transformación. Si usted se recuerda a las bodas de Caná, cuando María le dice, no tienen vino, Jesucristo le dice, mujer, no es mi tiempo todavía. No es mi tiempo todavía. Y allí teníamos la palabra de Dios sentada, Jesús, en un momento dado, en una esquina, se estaba acabando el vino, que era el motivo de la alegría para aquella pareja que estaba haciendo su boda. Y ella le dice, no tienen vino. Y él se refiere a María como mujer, como señora. Un título de respeto. Parecía ser una expresión de molestia, pero era un título de respeto. ¿Y qué pasa cuando él le dice eso a ella? Él cambió el agua en vino. Y dice la Biblia que desde ese momento sus discípulos empezaron a creer en él. Y él empezó a desarrollar en su vida el propósito para lo cual Dios le había enviado. ¿Se entiende esto, hermano? La clave de esto es que tenemos que observar que las dos veces que Jesús le dice mujer a su mamá, María le estaba ayudando a Jesús a completar su propósito. Cuando ella le dice en la boda de Caná, mujer, no es mi tiempo, y luego procede a hacer el milagro, lo que había pasado es que se había necesitado una madre, una mujer que ayudara a su hijo a completar su propósito para que la palabra de Dios que estaba sentada en aquel lugar se levantara y llevara acción y la vida de aquella gente fuera bendecida. En el caso de la cruz, tenemos a Jesús en la cruz del Calvario consumando su sacrificio. Él mismo decía, cuánto quiero que se cumpla esta palabra sobre mí. Y en ese lugar, ella lo vio y estuvo con ella hasta ese momento. Estuvo con él hasta ese momento. Y en ese momento que le dice Jesús, mujer, aquí está tu hijo. ¿Y qué le dice a Juan? Juan, aquí está tu madre. Aquí está tu agente de transformación para que tú puedas llevar el propósito de Dios a su culminación. Y yo digo esto, hermano querido, con mucho cuidado, porque tenemos que entender lo sutil de esta distinción. Lo diferente de esta distinción, las palabras que Jesús usa, y las usa de una forma específica, hermano querido, porque Él está hablando de una madre como un agente de transformación. Cuando Él dice, mi madre y mis hermanos son estos. Todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y mis hermanos. Yo lo voy a explicar esto de otra forma, hermano querido. Entonces recuerda que cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen ellos que yo soy? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el otro profeta.
Y él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Pedro le contesta. Pedro, el que cuando le decían que no trajera espada, traía la espada. Y el que cuando decía que trajera la espada, no la traía. En otras palabras, el más desobediente dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres. Jesucristo le dijo, Pedro, eso no te lo dijo ni sangre ni carne. Eso por mi Padre que está en los cielos. Oye, y yo te voy a dar las llaves del reino. Y lo que tú ates será atado en el cielo y en la tierra. Y esto va a ser para toda la historia escrito de que tú lo has hecho. Ese mismo Pedro, un capítulo más adelante, cuando le dice, cuando Cristo empieza a hablar de que tenía que sufrir y morir, y Pedro le dice, no te pongas a hablar de eso, no hagas eso. Ese fue el mismo Pedro que Cristo le dice, aléjate de mí, Satanás. Porque en el primer evento le estaba ayudando ¿a qué? Ayudando a perseguir el reino de los cielos. Pero en el segundo evento estaba impidiendo que adelantara el reino de los cielos. El mismo Pedro, dos contestaciones. Una madre es un agente de transformación. Pero, ¿será que María era su madre? O inclusive una señora importante mientras se comporta como un agente de transformación, impulsando el propósito de la vida de Jesús. Para Jesús, de forma que éste cumpliera su cometido. Y cuando dejó de serlo, porque lo llamó junto a sus hermanos para distraerlo de lo que estaba haciendo, María perdió su carácter de madre o de agente de transformación, por lo cual Jesús la ignora. Y hoy le voy a ser bien honesto, como siempre me gusta hacer. Yo tenía 3 mensajes para el día de hoy y la pastora lo sabe. Y yo le preguntaba, Señor, ¿cuál es el mensaje? Y Dios me repetía, madre de transformación. Porque una madre es la que transforma. No es la que pare. No es, hermano querido, aquella que de repente biológicamente tuvo la bendición de serlo. Es la que transforma. Es la que cuida. Es la que protege. Es la que enseña. Es la que adelanta el propósito de Dios en la vida de esa hija o de ese hijo. Y a mí me parece que Dios es muy justo cuando hace esta distinción. Porque hay algunas mujeres que no tienen esa bendición y otras que sí. Pero sin embargo, esta mañana escuchábamos a nuestra pastora en un mensaje hablando de la historia de muchas mujeres poderosas, muchas de las cuales no pudieron parir, pero sí fueron agentes de transformación. Y nuestras familias necesitan agentes de transformación, tanto hombres como mujeres. Mientras María adelantaba el propósito de Jesús, diciéndole, no tienen vino, haz lo que tienes que hacer. Diciéndole, estoy aquí hasta el momento que tengo que estar hasta la cruz, estoy contigo. María no entendía tal vez, pero estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí. Y yo quiero hablar hoy de lo que una madre debe guardar. El libro de Juan nos habla de cuando Jesús se escapó. Jesús tenía 12 años. Y en Lucas 2:49 dice que ellos se desesperaron y empezaron a buscar a su hijo. Como tal vez tú y yo nos desesperamos y empezamos a buscar a nuestro hijo para bendecirlo, para hacer algo, ¿verdad? Y llevarlos a donde queremos, entendemos nosotros que debe ser. Ellos estaban locos buscando a su hijo. Y él les dijo, ¿por qué me buscaba? No sabía que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas
en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para Dios y los hombres. ¿Qué tú guardas en tu corazón para tu hijo? ¿Qué guardamos nosotros en nuestro corazón? Porque lo que guardamos y el significado de esa palabra es carefully keep. Guardar cuidadosamente en nuestro corazón. María había escuchado lo que dijo el ángel. Había escuchado, ¿verdad?, que lo que estaba en su vientre era santo. Había escuchado a Simeón cuando dijo: yo he visto al Dios mío, a la fuente de mi salvación. Había escuchado cuando dijo: una espada, está puesto para salvación, y una espada atravesará tu corazón. Y María guardaba aquello. María no negaba aquello. Simplemente lo guardaba en expectación de que ocurriera. Y a veces nosotros miramos y decimos: ¿qué quiero para mi hijo? Una buena carrera, una buena dote, salud. Claro que queremos todas esas cosas. Pero aquí está Jesús diciendo: mi madre y mis hermanos es el que hace la voluntad del Padre. Y hoy tenemos que preguntarnos nosotros: ¿qué es lo mejor que puedo hacer para mis hijos? Yo puedo decir con alegría, con satisfacción, que hemos tenido éxito profesionalmente, que hemos tenido, ¿verdad?, hemos podido proveer, ¿verdad?, hemos podido echar hacia adelante en medio de este lugar, porque creemos en un Dios que nos ha dado el poder para hacer la riqueza y que trabajamos con todas esas bendiciones. Claro que sí. Claro que sí, porque Dios nos dio todas las cosas para que las disfrutemos. Pero lo mejor que yo puedo hacer para esa nena que está sentada ahí al frente es un hombre de Dios. Es alguien que impulsa la voluntad de Dios en su vida, en la vida de su esposo, en la vida de mis nietos. Estuve hace poco viendo a mis nietos y nos preguntábamos: Señor, ¿qué voy a dejarle? ¿Qué voy a dejarle? Pastor, pues usted déjele una buena herencia, déjele las casas, déjele esto y los otros. Sí, hermano querido, pero eso son cosas terrenales que no van a perdurar. Y cuando yo empuje lo importante, que es el amor, que es la voluntad de Dios, que es ser un ente transformador en medio de una circunstancia difícil, donde yo le pueda hablar lo que Dios dice sobre eso. Porque le recuerdo, amigo mío, Dios muchas veces en nuestras conversaciones es el gran ausente. Nadie quiere hablar de lo que Dios dice sobre algo. Y lo impiden con estas cosas de que no se habla de religión o no se habla de política, o de cosas, pero hermano querido, se trata de que yo voy a transformar. ¿Cómo voy a ser un agente de transformación? Hay muchos influencers hoy día. Yo necesito ser un influencer para lo que Dios dice en la vida de mi familia. Jesús hizo una diferencia. Usted ve, no mate en esta mañana el mensajero. El que cambió y el que definió una madre se llama el Jesucristo, el rabino itinerante de Nazaret que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y Jesús mismo le decía señora, con respeto. Y se lo dijo a Juan: mujer, le dijo a ella: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. He aquí la que se va a dedicar a transformarte a ti de aquí en adelante y a afirmarte. Y ese es el mismo Juan que escribió ese evangelio, que escribió Apocalipsis y que murió patas arriba, crucificado, y dio su vida como el apóstol que era. Yo quiero que pensemos mucho en esta mañana, que meditemos mucho en esta mañana sobre el verdadero significado de eso. Mientras María guardaba en su corazón lo que veía, lo que le habían dicho, lo que se había pronunciado de Jesús, él crecía en sabiduría.
Él crecía en estatura y él crecía en gracia. Y todos nosotros queremos que nuestros hijos crezcan en sabiduría, crezcan en estatura, crezcan en gracia. ¿Cuántos dicen amén en eso? Sabiduría, hermano querido, dice la Biblia claramente que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios, es la reverencia a Dios. Estatura, hermano querido, madurez, capacidad de seguir creciendo. Y no quedarse estancado ni estancada, sino seguir creciendo. Gracia, favor ante Dios y ante los hombres. ¿Cuántos de ustedes quieren sabiduría para sus hijos? ¿Cuántos queremos estatura que sigan creyendo? ¿Cuántos queremos que esa gracia de Dios siga fluyendo sobre sus vidas? Y Jesús está diciendo, tenemos que ser entes transformadores. En medio de una sociedad, escúchame bien, que aquellos discípulos estaban persiguiéndolo, lo querían matar, lo querían sacar fuera, estaban asustados en un aposento alto, pero iban en un camino de 50 días hacia el poder. Finalmente, en el día de hoy, María, la madre transformadora, ella tuvo un llamado en la anunciación. Cuando el ángel Gabriel le dijo, bienaventurada entre todas las mujeres, lo que está en ti, santo es. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, que toda madre, que toda mujer que me escucha en esta hora, tiene algo santo en su corazón. María escucha al ángel Gabriel y acepta su llamado con humildad. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y luego cruzó el umbral. Cruzó el umbral cuando tuvo el embarazo sobrenatural, cuando ella se dio hasta poder cambiar su cuerpo por completo para cumplir la palabra de Dios, como solamente la mujer, óigame bien, cambia su cuerpo, porque para el varón esto no es muy complicado, pero para la mujer cambia por completo su cuerpo. Aceptó ser madre sin intervención de varón. Enfrentó el juicio de la sociedad, el silencio de José, el riesgo de su vida. Pasó pruebas, dudas, silencio. Simeón, el profeta, le dijo, lo que está nacido de ti es para salvación. Pero una espada atravesará tu alma. Jesús le había dicho a los 12 años, no saben que en los negocios de mi padre es necesario estar. María no comprende, pero guarda esas palabras en su corazón. Él no comprendía, pero guardaba las palabras en su corazón. Y a veces cuando, óigame bien, la gente le dice, es que tu hijo va a ser predicador o va a ser pastor o tiene esto. No, yo creo que sea ingeniero, abogado o este tipo de cosas. Y negamos esa posibilidad de alguna forma. Es como si fuera malo, es como si no fuera digno. Sin embargo, Jesucristo había dicho en Mateo capítulo 10, que aquel que no esté dispuesto a dejar padre y madre, hermano y hermano, hijos y hijas, tierras, por seguirme a mí, con persecución. El que esté dispuesto a hacer eso, le voy a dar la vida eterna y vida en abundancia. Jesucristo había dicho en Mateo 10, hermano querido, y vamos a leerlo, porque es importante saber gloria a Dios, que Jesucristo había dicho que el que no estuviera dispuesto a dejar, el que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí, y el que me ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Él ya había pronunciado esas palabras y después fue que tuvo el evento de Mateo capítulo 12, donde él no recibió a su madre porque en ese momento estaba interrumpiendo el propósito de Dios en su vida. Y tú y yo tenemos que ser gente que empuje el propósito de Dios en nuestra vida en cada día. Porque eso es ser madre, eso es ser padre, entes de transformación. María
sufrió rechazo y corrección. Buscó hablar con Jesús en público, pero no la recibió como madre, porque es corregida ahí como Pedro. María tuvo redención y entrega, porque a los pies de la cruz María es reconocida como mujer y puesta como madre del discípulo Juan. Y su rol materno es restaurado, pero ahora transformado de madre biológica a madre espiritual. Póngase de pie en esta mañana en el nombre de Jesús. Porque hoy tengo una aplicación práctica en esta hora. Mi pregunta en esta mañana: ¿eres madre? ¿Eres ser de transformación? ¿Eres ser de transformación para transformar a tus hijos, a tus hijas, conforme a la voluntad de Dios en su vida, para adelantar el plan que ya Dios había prometido y ha prometido para cada uno de ellos? Porque hoy Dios nos llama a transformarnos, a crecer en sabiduría, en estatura, en gracia, a ser madre de alguien. Estamos ayudando a otros a cumplir su propósito. Estamos evaluando, tenemos que evaluar nuestra influencia. Estamos colaborando con el plan de Dios o interrumpiéndolo. Jesús redefinió el término madre. Tal vez usted esperaba hoy una enseñanza de más aleluyas y de más circunstancias, pero Dios nos está llamando a ser entes de transformación en medio de una sociedad que ataca estos valores. Sabemos que esta palabra bendijo tu vida grandemente. Si vives en Puerto Rico, te invitamos a que nos acompañes a los servicios que tenemos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Esta palabra tocó tu corazón. Te invitamos a que lo lleves a otro nivel, recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Repite esta oración y créala conmigo. Señor Jesús, te entrego mi vida en esta hora, creyendo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día conforme a tu escritura por el perdón de mis pecados. Acepto en mi corazón, ven a mí en el nombre de Jesús. Acompáñanos en la iglesia, permítanos caminar este camino contigo para tu bendición en el nombre de Jesús.